Con nosotros a Elisa Reina, que como es habitual en Impulsar, lleva mucho tiempo emprendiendo y, como no, pues ha terminado metida en proyectos de inteligencia artificial, como muchas de las personas que son emprendedoras y detectan una oportunidad importante en esta tecnología. Elisa tiene muchísima experiencia en el campo de veterinaria y también en el campo, corrígeme si no es así, pero de financiación y sobre todo inversión, etcétera, que también intentaremos tocar esos dos ámbitos sobre todo. Hola, Elisa, ¿qué tal? Hola, encantada de estar aquí, Lucas. Muchísimas gracias. Fenomenal. Pues para empezar, te voy a pedir que nos cuentes un poco brevemente qué has hecho. Como desde hace tiempo te conozco, más o menos tengo una idea y brevemente va a ser difícil, ¿no? Porque llevas un montón de tiempo poniendo proyectos en marcha. Pero bueno, cuéntanos un poco qué has hecho y cómo llegas a la inteligencia artificial, y luego hablaremos de tu proyecto Laika. Vale, bueno, pues como sabes, de formación yo soy veterinaria y, bueno, primero trabajé de veterinaria como tal y luego pues hice un MBA en el IES y luego pues he montado, creo que esta es la 7ª empresa. O sea que yo soy emprendedora en serie, siempre en el sector de las mascotas, menos una que no tuvo éxito. Y bueno, pues he montado de todo, desde lo que tú conociste, que empezó siendo una red social, aunque luego acabó siendo una central de compras. He tenido tiendas, he tenido clínicas, tienda online, bueno, de todo un poco. Y ahora desde hace 2 años y medio, pues tengo, por un lado, una asesoría para un poco ayudar, asesoría, consultoría a las clínicas veterinarias a crecer y a mejorar sus negocios. Y luego, pues desde hace un año tengo el proyecto de Laika también, que es el de Bien. inteligencia. Ahora no te preguntaremos mucho sobre ese proyecto. Cuéntanos también un poco cómo, en qué momento, si tienes una epifanía o algo, cómo vas descubriendo la inteligencia artificial y en qué momento se te enciende el chip, ¿no? De, oye, esto se puede aprovechar para el sector de los veterinarios y las clínicas, etcétera. ¿Cómo es ese descubrimiento y ese, supongo, enamoramiento de la inteligencia artificial? Sí, bueno, yo llevo, pues eso, como bien sabes, a través de Juan Tomás, pues oyendo de la IA, yo creo que hace, bueno, de los primeros, ¿no? A lo mejor hace 7, 8 años. Y claro, ese proceso de irlo conociendo, pues ha sido muy paulatino. ¿En qué momento veo la aplicación? Yo sí, o sea, a mí siempre me ha fascinado, ¿no? Todo ese tema, ya lo sabes. Y, y en el momento, o sea, yo siempre buscaba un poco fusionar las dos cosas, ¿no? La tecnología y en particular la IA con el mundo de las mascotas. Y entonces, bueno, pues también, pues cuando ya hubo, digamos, esa posibilidad de desarrollo de un IoT, lo suficientemente, porque ahí el problema es la miniaturización del dispositivo, lo suficientemente pequeño para que el chip cogiera todos los datos necesarios, pero que a la vez lo pudiera llevar un gato que pesaba 5 kilos, pues ahí cuando ya surgió esa posibilidad técnica, pues es cuando ya dimos el salto a desarrollar lo que es Laika, que en verdad es Learning Artificial Intelligence for Companion Animals, ¿no? Eso, o sea, sería como una, en verdad, aunque es un IoT, es más un inteligencia artificial, porque el IoT al final lo que es un mero captador de datos, ¿sabes? Claro, sí, sí. No, Y de luego, hecho, detrás. un aspecto súper interesante de la IA es que toca, o sea, tiene tentáculos prácticamente con casi todas las tecnologías que hay, ¿no? Entonces, no es una cosa que vaya aislada en su mundo, sino que ahora veremos, por ejemplo, con IoT, que es Internet of Things, básicamente eh, dispositivos con sensores, etcétera, que ayudan a captar información, y veremos un poco cómo lo aplicas a tu proyecto, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito en qué consiste Laika y qué beneficios te puede dar, digamos, a los dueños de mascotas y a veterinarios.
Vale, pues básicamente el beneficio para el propietario, o sea, es un dispositivo que se coloca en el collar de la mascota o en el arnés si la mascota es muy pequeñita, y básicamente el beneficio que tiene para el propietario de la mascota es que te avise de una manera temprana de posibles patologías de esa mascota, ¿vale? Antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Como hablábamos antes, el ejemplo clarísimo es el del sofá, ¿no? O sea, tú te das cuenta cuando tu perro o tu gato ya no se sube al sofá. Y eso es normalmente pues, por un envejecimiento, ¿no? Que genera una artrosis, una degeneración articular que le genera dolor suficiente como para que deje de hacerlo, ¿no? Entonces, claro, si tú ya te das cuenta, ostras, que ya de repente no se sube mi perro o mi perra al sofá, ¿no? Pues ya ahí ya es demasiado tarde, la degeneración ya ha avanzado demasiado y no hay un posible tratamiento más que con, digamos, analgésicos para quitar ese dolor y esa inflamación, ¿no? Pero en cambio, si te das cuenta, pues eso, si tu perro se subía 20 veces y de repente te van avisando de que ahora se sube 19, 18, 17, Sí. ya ves, pues eso unido pues a lo mejor a un descenso en la actividad, pues seguramente te puede avisar, oye, seguramente tu mascota ha pasado esto, se está subiendo menos veces al sofá, seguramente tenga un problema articular, llévale al veterinario para que te diagnostique esto. Esto unido a que tiene todos los datos de tu mascota. Si tu perro tiene 2 años, te dirá, oye, a lo mejor tiene un problema de otro tipo, ¿no? Pero si ya es un perro de 8 o 9 años, que no sé qué, tal, de una raza con propensión a estas cosas, pues tiene todos tus datos, lo junta todo y te dice, oye, creo que va a ser esto, vete al veterinario y que se lo empiecen a tratar antes de que sea demasiado tarde. Sí, sí. ¿Cómo surge la idea? Supongo que en algún momento ves un uso parecido, intuyo, ¿no? Un uso parecido para humanos, ¿no? Y en algún momento se te enciende la lucecita, ¿no? De que, igual que se aplica a humanos, ¿no? Los sensores de movimiento, de patrones de caminar, de Exacto. un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa lucidez o ese momento? Pues sí, es que es justamente con los relojes, que bueno, ya sabes que, bueno, yo no lo llevo, pero mi marido yo creo que tiene 10 o 12, pues que en los humanos es más como para medir la salud, ¿no? O sea, pues tengo que hacer tantos pasos, no sé qué. Y entonces, bueno, pues ya sabiendo que con la acelerometría podíamos medir todo eso, yo quise dar un paso más y poder medir cosas que indicaran patologías, ¿no? No solo salud, sino estados patológicos. Entonces, bueno, pues nos dimos cuenta que hacía falta, pues, añadirle el sonido a la vez que el movimiento para determinar determinadas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, si mi perro está vomitando, tosiendo, estornudando, solo con el movimiento es muy difícil. Entonces, hemos añadido, digamos, esa tecnología que ya estaba de la acelerometría muy trabajada en humanos, pues eso, para ver cuánto corres, no sé qué, con el tema del sonido para poder, esos eventos que se llaman, poder clasificarlos, ¿no? Y entonces así poder decir, oye, pues ha vomitado o tal. Y luego también hemos unido la tecnología de la geolocalización, pero lo que hay muchos son GPS, digamos, para perros, que la gente, para el típico perro escapista o la gente que sale con ellos al campo. Pero eso, claro, tienes que tener tu gasto mensual, su tarjetita, no sé qué. Entonces le hemos aplicado, digamos, la misma tecnología que el Apple Tag. Es decir, tú en un momento dado, si se te pierde, puedes saber en qué momento está tu perro, punto determinado, sin que esté consumiendo y sin que tengas que estar eso, unido a una tarjeta telefónica. Bien. Vamos, un poco todo a la vez. Sí, sí, no, entiendo que además al mezclar esas dos cosas, ¿no? Porque en dispositivos, supongo, para humanos se miden muchas cosas, ¿no? Que a veces dan incluso un poco de miedo, ¿no? Pero en el caso de mascotas, supongo que no lo sé, pero supongo que no es un tema la protección de datos. Al final la mascota está aunque no deja de estar en tu casa, y esto que comentas del sonido, pues registrará también. Entonces, esa convención de dos cosas es bastante interesante. Entiendo que, además, tú, por los proyectos que conozco que has puesto en marcha, siempre han tenido un componente tecnológico, ¿no? Pero de alguna forma seguramente más secundario, ¿no? Que en este caso, que te has metido hasta el fondo, ¿no? Con tecnologías, y si no fuera poco inteligencia artificial, pues también sensores, datos. Entonces, ¿cómo es el proceso un poco? Cuéntanos de ideación de la solución, etcétera. ¿Habéis probado
a reutilizar, supongo, o a aprovechar al máximo posible cosas que ya existían para humanos? ¿Cómo ha sido eso? Claro, bueno, como los acelerómetros en sí ya están muy trabajados, o sea, los acelerómetros de los chips son, pues, bueno, hay los típicos. Lo malo, fíjate, es que justo uno que teníamos muchísimos datos de temas de animales, lo dejaron de hacer en agosto del año pasado, con lo cual esos datos, bueno, estamos ahí intentando buscar la correlación para poder usarlo, pero bueno, hemos encontrado también otra base de datos que estamos usando. Y luego, pues el tema del sonido es un micrófono. En lo que nos limita es que luego tienes que pensar en todo. Es que, claro, al tener un micrófono ya no es totalmente estanco, digamos, la carcasa, ¿vale? Sí, sí. Sí, sino que, bueno, pues ya luego tienes que poner que es resistente al agua, pero pues como es un iPhone, que si te moja un poco no pasa nada, pero desde luego si lo tiras a la piscina 3 días, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces, tienes un poco que ir jugando con todo. Y entonces, bueno, pues ha sido un poco combinar muchas cosas, porque entre los chips, que eso sí que, bueno, más o menos pues es fácil mezclar esas cosas, con la batería, que eso sí que es un gran problema, porque, como hablábamos, lo difícil nuestro es hacerlo muy pequeñito y lo que más ocupa dentro del dispositivo es la batería, ¿no? Para que la gente no tenga que quitárselo todos los días y cargarlo todos los días, ¿no? Porque pierdes muchos datos. Entonces, meter una batería que sea suficientemente potente como para que te aguante una semana, meter esos sensores dentro de lo que sería un chip con su cargador, con su gestor de la batería, con todas sus cosas. O sea, es que es todo un mundo. Y luego la carcasa en sí, pues también el probarla para que sea, digamos, lo más hermética posible y que luego no se rompa la unión con el collar, digamos, ¿vale? O sea, hemos tenido que hacer como 2 piezas porque, claro, luego los perros pues juegan entre sí, se muerden unos a otros, es que algo más Ya o me menos. imagino. Ahora te preguntaré sobre los datos que captáis y cómo los etiquetáis o cómo los clasificáis, pero entiendo que antes de eso me gustaría saber un poco el proceso digamos, que es, o a mí me parece mucho más complicado desde luego que poner en marcha un negocio de e-commerce, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo habéis determinado qué componentes necesita el producto o la solución? ¿Y cómo ha sido también el proceso de meterse en temas de hardware? ¿Qué perfiles habéis tenido que incorporar al proyecto? ¿Y qué actividades, por ejemplo, pues para encontrar proveedores, dónde los tenéis? Y cómo es un poco el proceso, que entiendo que está muy incipiente todavía, ¿no? Pero el proceso, digamos, de hacer algo físico a lo que le puedes dar una patada, que ya sabes, Elisa, que la mayor parte de emprendedores de nuestra época era todo unos y ceros, pero aquí tienes una cosa que puedes dar una patada, ¿no? Totalmente. Bueno, pues el proceso de decisión efectivamente del chip, pues al final tienes que elegir lo que es la base y luego digamos un poco con los componentes. Nos hemos ido a Nordic, que sería un poco como el Ferrari de los chips y así pues digamos tienes como esa protección, ¿no? De estoy yendo a algo, digamos, demasiado hecho a medida o demasiado hecho fuera. Y entonces, digamos que tienes tecnología alemana, ¿no? Ahí, entonces, por ese lado ha sido fácil. Luego, pues, lo que te comentaba, la batería y cómo unirlo, pues eso ha sido un poco en correlación con el diseño de la carcasa. Luego ha sido muy importante decidir que, digamos, cómo se transmitían esos datos que coge el collar y cómo se lo transmite y a quién, ¿no? Y entonces al final hemos decidido utilizar un protocolo que se llama BLE, que es Bluetooth Low Energy, lo más eficiente a nivel tecnológico, porque a nivel energético, perdona. Porque claro, puedes decir, vale, pues que se transmita por wifi en la casa, pues no sé qué, había como muchas opciones y al final pues hemos tenido que elegir esta por el tema de la energía, ¿vale? Por el tema de los consumos de energía, que como te digo, en nuestro caso era, digamos, lo más limitante de todos los aspectos. Entonces, por eso se transmite a tu teléfono, ya sea Apple o Android, y digamos que el teléfono sirve como de baliza, ¿vale? De todos los datos, ¿vale? O sea, el que recoge los datos es tu teléfono. Y entonces, pues básicamente hemos desarrollado una app, ¿vale?
con Flutter, que es una herramienta ahora Sí, sí. ¿vale? Y entonces es en la app donde, digamos, se muestran los datos y está la interacción con el propietario. Y entonces a través del teléfono también se envían los datos a nuestros servidores, ¿vale? Eso te iba a preguntar, claro. Que claro, mi marido es Google Developer Expert, así que los tenemos en Google. Lo que es en Google ya está ahí, todo lo que sería la IA, que hemos tenido que coger, obviamente, un experto en desarrollo de inteligencia artificial, ¿vale? Y en temas sobre todo de TinyML y de cosas así. Y bueno, pues ahí a nivel en la nube es donde se guardan todos los datos y se interpretan, ¿vale? De una manera bastante rápida, la verdad. Y entonces, a través de eso, luego también vuelve a tu móvil y te dice los eventos que están ocurriendo y también genera alarmas, ¿vale? Yo que sé, por ejemplo, otra cosa que medimos y no te he comentado es el tema de la temperatura exterior, porque la temperatura interior es una de las diferencias con humanos. Claro, el perro tiene mucho pelo en todo el cuerpo, sí. Con lo cual en el collar también, y medir la temperatura del animal no podemos, ¿vale? Ajá. Es medir diferenciales, pero está muy influenciada. Entonces hemos decidido solo la exterior, ¿vale? El típico que la gente se deja el perro dentro del coche y se le olvida y el perro muere por golpe de calor, pues oye, que te salte una alarma de, oye, que tu perro está a una temperatura exterior de 45 o 48 grados y está, su vida está en peligro, ¿no? Si te salta una alarma así, oye, pues puedes salvar la vida de tu perro, ¿no? Entonces, bueno, pues también te saltarán alarmas, oye, que tu perro, estás trabajando y que tu perro ha vomitado 3 veces. Si vomita una vez, pues dices, bueno, pues habrá comido algo y no voy a molestar. Pero bueno, todas esas cosas son las que estamos ahora definiendo de en qué nivel aviso a los propietarios de que el animal puede estar en peligro. ¿Y cómo lo hacemos? Pues estamos usando muchas bases de datos ya hechas, gracias a Dios, bastante gente investigando en este campo. Y luego tenemos Perdona que te interrumpa. Sí, sí. ¿De qué bases de datos, por ejemplo, estáis trabajando y de dónde salen y cómo integráis, digamos, esas bases de datos con los datos que vienen de tu propio perro? Ahí supongo es donde hay mucho uso intensivo de inteligencia artificial, ¿no? Claro. Por ahora estamos usando y encontrando, teniendo mucha suerte y trabajándotelo mucho, bases de datos abiertas, ¿vale? Que cada vez hay más. De acelerometría hay muchísimas. Y luego, gracias a Dios, de sonidos cada vez hay más. Sobre todo de temas de ladridos y de interpretación de lo que te están diciendo los animales. O sea, es que tampoco quiero decir que queramos entender lo que nos dicen, porque no. Pero bueno, sí diferenciar si un ladrido es agresivo o si es de llamada de atención o si es, o sea, ya no solo los sonidos de oye, ha vomitado, oye, ha tosido, oye, ha estornudado, sino un poco diferenciar esos ladridos. Y la verdad es que buscando, y además que cada día surgen más, o sea, que yo creo que es un tema en el que estamos trabajando mucha gente a nivel mundial y como al final son datos y que todo el mundo los guardamos en inglés, pues son datos que están etiquetados y que se usan. Y luego pues los estamos combinando con ya los primeros prototipos que estamos poniendo en colaboración con la Universidad Europea, que tiene la carrera de veterinaria, y acaban de abrir un hospital. Entonces, también con ellos pues lo ponen en dispositivos y ellos nos van diciendo, pues mira, ahora ha vomitado o mira, ahora, ¿sabes? Y entonces eso también nos está ayudando a entrenar el modelo. Ahí supongo que estarás acostumbrada, ¿no? Pero intuyo que una de las cosas que más interés generan, por ejemplo, puede ser ese interpretar ladridos para sacar información, ¿no? Acerca de, pues supongo, estado anímico, etcétera. ¿Hasta dónde puede llegar o hasta qué punto puede ayudarnos a interpretar cosas el análisis de audio de lo que pasa alrededor de un perro, ¿no? Supongo hay ejemplos muy inmediatos, ¿no? Has comentado si tu mascota vomita, pues supongo que eso es relativamente fácil de identificar, ¿no? Pero de, por ejemplo, estado anímico o en sensores, por ejemplo, hay algunos que detectan enfermedades neuronales a través de la voz, ¿no? De la forma de hablar, etcétera. ¿Cuál es el estado del arte en interpretación de sonidos emitidos por mascotas y a dónde puede llegar o hasta dónde puede sorprendernos en los próximos años?
Pues mira, o sea, una cosa que nos hemos dado cuenta, pues al entrar en este proyecto, porque claro, tampoco en veterinaria tampoco estudias esto, ¿sabes? Es que en perros, y sobre todo en perros de raza, es bastante fácil Ajá. de diferenciar o bastante estándar ¿no? Pues oye, si mi perro es yo qué sé, la mía, que es un Yorkshire, y está enfadado, ladra más o menos así, si está pidiéndote algo, te ladra más o menos así, y si han llamado al timbre porque ha venido Amazon, pues te ladra más o menos así para avisarte, ¿no? Y eso es más o menos estandarizado. Es un poco más complejo ya en los perros que son cruce, porque claro, al tener 2, 3 o 4 razas, pues se complica un poco la cosa, pero aún así es más o menos fácil. Pero los gatos, en cambio, cada gato tiene sus maullidos para sus cosas. Entonces, de verdad, o sea, estamos pasándolo fatal porque encima el mundo gato, la gente de gato suele ser más tecnológica, no sé por qué, de siempre, ¿no? Cuando tenía el e-commerce, vendía muchas más cosas de gato, porque, ¿no? La gente de gato suele ser más, bueno, pues más tecnológica y tal. Entonces, queremos que lo de gato funcione bien, pero es que cada gato tiene su propio lenguaje con su dueño. Entonces, sí que nos está costando un poco más en el tema del gato, pero bueno, sobre todo para resolver problemas con vecinos y tal, suele ser más importante el perro, o sea que bueno, pues lo estamos tratando por ahí de, oye, pues el típico queja de, oye, porque mi perro ladra todo el día y no le puedes decir, oye, mira, no, ha ladrado 7 veces a esta hora porque ha venido a Amazon, 8 a esta porque he llegado yo y así, ¿no? Entonces, bueno, y en cambio en gatos, que eso no lo podemos hacer todavía, pero a lo mejor puede ser una posible opción de mejora de Laika, lo que sí que hay ya es inteligencias artificiales que por la posición de la cara pueden definir el estado de ánimo del animal. Entonces, pues Interpretar sí, los sí, gestos, que en humanos parece algo muy obvio, pero desde luego en animales, ¿no? sí, sí, pues por la posición de las orejas, por la posición de los ojos, por la posición del hocico. En gatos, igual que en perros no se consigue, y si se consigue lo del sonido, pues en perros no se consigue, pero en gatos, por la posición de la cara, sabemos el estado de ánimo. Y Esa parte la tengo que dejar fuera, pero algún entonces día. habéis empezado con perros y gatos, ¿no? No sé si Perros y en gatos. algún momento os habéis planteado que podría ser a lo mejor más sencillo el proyecto empezando solo con gatos o perros y luego ir ampliando Sí, por qué habéis decidido. lo más fácil hubiera sido el gato, porque el gato a nivel tamaño es muy Mm, estándar. ujú, ¿Vale? sí. Entonces, es verdad que está este gato gigante tipo tigre, pero es una raza y los demás están todos pues entre 5 y 8 kilos, ¿vale? Ujú, Más o menos. A ver, pues tener el típico gato Garfield, ¿no? Que lo tienes muy gordo y tal, pero no suele ser lo normal, ¿no? Y menos hoy en día que los cuidamos mucho, ¿no? Pero bueno, en general, pues hay menos variaciones de peso, pero en perros, mi perra pesa 1,5 kilos y hay perros de ujú, 80 kilos. ujú, Entonces, claro, la variabilidad de tamaño y por lo tanto de movimientos es muchísima. Y de hecho, los perros pequeños se mueven muchísimo más rápido que ujú, los grandes, porque claro, tienen que más o menos hacer las mismas cosas con muchísimas menos, ¿no? Con muchísimo menos tamaño. Y su nivel de actividad es muchísimo mayor. Entonces, ujú, bueno, sí que ahí añade dificultad, pero no queríamos dejar fuera, claro, ya hay 4 millones de perros y casi 4 millones de gatos en España. Entonces, ujú, ya es tan grandes que dejar fuera cualquiera de los dos no nos daba cosa. Entonces, bueno, pues vamos a lanzar las dos cosas, aunque ujú, lo que te digo, en gato el sonido para el estado de ánimo que nos está costando mucho. O sea, al final siempre hay dificultades. ujú, Y bueno, pero en cambio luego pues yo creo que es muy importante para el gato porque yo tuve una gata que se me escapó y bueno, pues también el que lo puedas localizar en sitios donde no hay cobertura, que la mía se había ujú, ujú. escondido en el garaje, pues eso con un GPS nunca lo hubiera encontrado. Pero en Ajá. cambio, en esto, en la que pase cualquier persona con un móvil, ya te das su localización. Vale, fenómeno. Entonces, digamos, este dispositivo es sobre todo para recoger datos, ¿no? ¿Hay algo que haga el dispositivo proactivamente o es solo recoger datos? Me refiero a, por ejemplo, mandar de alguna forma señales o vibraciones que ante una determinada situación pueda
tener algún efecto sobre la mascota. No sé si me explico. Se me está ocurriendo a lo mejor que... Que es una ventaja sobre... O sea, no hay ningún tipo de tratamiento que haga sobre la mascota, ¿vale? La única ventaja del dispositivo en sí es que también tiene un NFC, aparte del número de serie de Nordic, que es único, por el que si tú acercas tu móvil, como cuando vas a pagar, ya que pagamos todos con el móvil, a una mascota, ya tienes los datos de la mascota y puedes llamar sin que se identifiquen al propietario, ¿vale? Por temas de protección de datos, como tú bien decías, pues hemos establecido un sistema de conexiones de voz IP para que se llamen el que lo ha encontrado con el propietario sin conocer el teléfono cada uno de ellos. A día de hoy, ¿qué pasa? Que te encuentras una mascota, tienes que llevarlo al veterinario o a la Guardia Civil o algo, que tengan el lector para que llamen al dueño, que no sé qué, no sé cuántos. O que tenga la chapita típica de toda la vida, ¿sabes? Del mundo físico. Vale. Este es como una mezcla que da mayor usabilidad que el microchip, y ya tienes todos los datos. ¿Y qué datos exactamente recoge? De momento has mencionado audio, ¿no? Que recoge, supongo, ladridos, ruido del entorno, etcétera. El audio solo salta con el acelerómetro, ¿vale? O sea, solo cuando el acelerómetro determine determinadas cosas, ¿sabes? Por ejemplo, en el ladrido hay también movimiento del cuello hacia arriba, ¿sabes? Entonces, no grabamos todo el tiempo por el tema también del espacio y de la transmisión de datos que hemos hablado. El audio ocupa muchísimo más que el tema de los datos del acelerómetro. Entonces, solo grabamos cuando hay determinados movimientos, ¿vale? O sea, tiene como un lanzador de grabación de tal y también temas de protección de datos, que no estés discutiendo con tu pareja y te grabe la discusión, ¿no? Y también habías hecho referencia, no sé si a la temperatura. Exacto. Tiene un termómetro, pero medimos solo la temperatura exterior. Porque, lo que te digo, por la interior es que no tiene coincidencia. Entonces, por la capa de pelo, porque hay animales de pelo corto y muy poquito pelo, y animales que tienen una capa de pelo así, de un pelo gruesísimo como un samoyedo o cualquier perro nórdico, y cualquier cosa que te digamos va a ser tal. Pero sí, pues eso, si te lo has olvidado por lo que sea, pues a veces la gente se lo olvida, ahora ya está prohibido atarles en la calle, pero pues eso, pues o en el coche o en el jardín, por lo que sea, se ha quedado encerrado fuera y ahora le da el sol o lo que sea. Yo creo que eso es muy importante. Mueren muchos animales por golpe de calor en España al año. Entonces, eso también creo que es una cosa que da tranquilidad al dueño. O sea, siempre todo lo que hemos intentado es poder darle datos al propietario para que, digamos, ese cuidado de la mascota sea mucho más fácil y eficiente. Fenómeno. Y digamos, ya nos has explicado un poco la parte de captura de datos, de subida de datos a un servidor. También has nombrado que hay una aplicación móvil, ¿no? Supongo, no sé si hay una interfaz web también. No. ¿Qué hacéis con todos esos datos? ¿Qué tipo de informes o de recomendaciones hacéis y cómo las hacéis llegar, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que ya te he comentado que me ha encantado, ¿no? Del perro subiéndose al sofá, etcétera. Cuando se detecta algún patrón anómalo de comportamiento o algo de eso, ¿cómo se genera información útil y cómo se hace llegar al dueño de la mascota? Vale, lo que te digo, te saltan alarmas, que lo típico de todas las apps, tú puedes tener que puedas recibir esas notificaciones o no. Y luego, en cosas muy graves, tipo lo de la temperatura que te decía, también les enviamos un email, ¿vale? Para que estén notificados. Y luego, pues tiene su típico dashboard en la aplicación, que tú puedes ver un poco el grado de actividad, porque pasa lo mismo que con los niños. El acelerómetro lo que mide al final es el grado de actividad, y cuando un perro está enfermo, lo primero que hace es disminuir su grado de actividad. O sea, tú cuando ves al típico niño ahí que se mueve mucho menos de lo normal, dices, uy, este está malito, pues es igual. Y ya si dejan de comer, porque también, claro, notamos y oímos cuando come y cuando bebe, ¿vale? Que son también síntomas muy importantes de las patologías. Entonces, tú puedes ver cuántas veces ha comido o masticado, cuántas veces ha bebido, porque claro, hay muchas patologías. Si está muy malito, deja de comer. Y entonces sí que llévalo urgente, ya también es tema de mail, ¿vale? Si bebe mucho, también
está empezando a beber cada vez más, está empezando a tener problemas renales seguramente. Entonces, igual, siempre es vete al veterinario. Vale, y los datos entiendo que me has comentado que trabajáis con bases de datos, etcétera, que existen y están abiertas. ¿Hacéis de alguna forma, los datos que se envían en crudo ya se cruzan con esas bases de datos o de alguna forma etiquetáis o estáis en un proceso Estamos en ese de identificar, que supongo que no será fácil, ¿no? De ves un tipo de onda y ya, esto es un ladrillo de que está contento, ¿no? Ojalá fuera así, supongo, ¿no? Pero ¿qué sí. os habéis encontrado? ¿Qué retos tenéis y qué sorpresas habéis tenido? Bueno, pues estamos justo en ese proceso, hemos generado los primeros prototipos, ¿vale? Que no ha sido ya misión fácil porque, bueno, pues por eso, porque al final, sobre todo el que tiene 2 perros, pues el otro ve jugando, el perro que ve que tiene una cosa rara y se la intenta quitar, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. bueno, pues al final... pero bueno, en cuanto a datos, estamos con todo ese proceso de etiquetado, lo que te decía, sobre todo con la Universidad Europea, y también estamos trabajando con bastantes protectoras que tienen muchos animales allí y con varias clínicas que nos ayudan a etiquetar esos datos. Entonces, lo que hemos hecho es una versión, digamos, para early adopters de la aplicación, en la que además pueden grabar, ¿vale? En el que tú tienen un botón de grabación. Pueden grabar audio. Pueden grabar audio. Entonces, si por ejemplo estás en un hospital veterinario y de repente, bueno, pues un perro le han hecho una cirugía, se está levantando y tiene dolor, pues le dan al botón de grabar y, oye, estos son los aullidos de dolor, ¿no? O por lo que sea, un perro llega en una clínica con cualquier síntoma y pueden grabar el audio. Entonces, para temas de audio, lo que hemos hecho es... a la vez que los dispositivos, el de manera manual, poder empezar a grabar así en las clínicas veterinarias, que son los que de verdad tienen que decir, ¿esto es patológico o no es patológico? Claro, ahora te voy a preguntar por eso, pero antes entiendo que, por ejemplo, el audio, ¿no? Si una persona tiene 2 perros en casa, pues no será baladí, ¿no? El separar los audios relevantes y los que no lo son. Claro. Y de los ruidos del entorno, ¿eh? O sea, Claro, sí, sí, sí. Y la televisión, supongo, también de vez en cuando, o sea, que habréis tenido... Sí, o un niño con un gato también es muy difícil de diferenciar a nivel dato de sonido. Entonces, bueno, sí que hay situaciones específicas. De hecho, vamos añadiendo preguntas al principio, ¿no? Cuando tú te das de alta, digamos que tienes que dar de alta el dispositivo en la aplicación, ¿no? Entonces, cuando das de alta el dispositivo, tienes que decir si hay más mascotas en casa, cuáles son, si tienen el dispositivo o no, si de qué edad son, ¿sabes? No solo datos de la propia mascota, sino un poco del entorno para ver si vives en un chalet, si no, si sales al campo, si no, si te llevas, si viajas con tu mascota, un poco para también eso. Y cuando estás de viaje, por ejemplo, activas el modo viaje para que no te diga, oye, que tu perro ha salido de su zona habitual. Sí. Nada, supongo que además, a medida que vayáis teniendo más datos, tratándolos mejor y haciendo una gran base de datos, ¿no? Que otra cosa no, pero un perro con un dispositivo de estos es un fluido continuo, ¿no? de datos. Y entiendo que esto, no sé la parte de comercialización cómo la orientáis. Supongo que los clientes son los dueños de mascotas, pero también qué papel tienen las clínicas veterinarias. O sea, ¿cuáles otros actores hay involucrados y sobre todo a quién os dirigís? Dueños de qué tipo de mascotas, con qué poder adquisitivo, etcétera. Y cómo, me has dicho que estáis prototipando todavía, ¿no? Pero Sí. cuando lo comercialicéis, ¿cómo vais a empezar y cómo lo vais a comercializar? Bueno, pues, bueno, de hecho estamos medio comercializándolo ya. Y la cosa es que tiene un coste, yo creo que bastante asequible, que son 120 euros. Entonces, bueno, pues tampoco te dejas fuera mucha parte de la población, porque cualquiera que cuide a su mascota, ya solo el saco de pienso te vale 60 euros. Y según el tamaño te dura 2 semanas o 2 meses, ¿no? Pero... Elisa, son 120, has dicho 120 euros el dispositivo. ¿Y no tenéis un modelo estilo los termostatos inteligentes o cosas de estas que luego hay que pagar una suscripción o...? Sí,
Sí, tenemos modelo freemium, como es lógico, un modelo medio en el que damos bastantes datos y un modelo más premium. Y de lo que preguntabas antes, de qué papel tienen ahí, sobre todo se vende lo que estamos haciendo ahora en tiendas, ¿vale? Más en tiendas de animales que en veterinarios. Y en cambio, sí lo que ponemos es que nos digan quién es su veterinario y su contacto. Y entonces, cuando hay una patología, sí le mandamos todos los datos al veterinario para que él sepa de una manera de datos, porque no siempre claro, con la pandemia todos hemos estado muy encima de nuestros animales y el gasto por mascota en veterinaria ha subido un 20% los 2 años estos de pandemia de alrededores. Pues luego hemos vuelto a trabajar en la OFI, yo ahora estoy en la OFI. Entonces, yo ahora si le pasa algo a mis gatos o a mi perra, pues no estoy. Entonces, muchas veces el dueño no tiene todos los datos. Entonces, eso... Y pasa como con los pediatras, que el animal no habla. Entonces, el que el veterinario de verdad pueda tener esos datos de cuántas veces ha vomitado, claro, porque lo haya visto. Y, bueno, desde cuándo se encuentra mal, desde cuándo tal, ¿sabes? Pues eso ayuda muchísimo al diagnóstico. Sí, y los veterinarios supongo que cuando tienen acceso a la información que se ha capturado, pues estarán más que contentos porque les ayudará, supongo, a diagnosticar de forma mucho más fácil. Supongo que también tienen un papel de prescriptores los veterinarios, o pues es un Sí. canal de venta o de prescripción o... Sí, a ver, lo pueden vender. Lo que pasa es que, bueno, en general los veterinarios somos muy buenos técnicos, pero muy malos vendedores. Entonces, como prescripción sí que es muy bueno. O sea, yo creo que será muy bueno cuando vayan viendo el valor que les da, ¿vale? Que eso está todavía comenzando, pero sí que les va a dar mucho ese valor. Entonces, se comercializará más en tiendas y el veterinario, que además ya estamos cada vez más digamos, habituados a trabajar con la inteligencia artificial, porque ya, por ejemplo, los análisis yo qué sé, de muestras, sobre todo de coprológicos, de muestras de orina y tal, antes tú sacabas la muestra, la limpiabas, no sé qué y tal, te lo metías en tu puerta y mirabas al microscopio y veías a ver, pues oye, pues los huevos son de este parásito, tu perro tiene esto y le voy a dar esto, ¿no? Pero ahora ya metes la muestra en una maquinita, él solo te saca la muestra, él solo en el microscopio averigua los huevos de qué parásitos son y ya te sale un informe de tu perro tiene estos parásitos. Y lo mismo para la orina, sobre todo para temas de cristales y todo eso. Entonces, claro, ya todo se está tecnificando tanto que ya cada vez más el veterinario está muy abierto a todo este tipo de herramientas que le ayudan al diagnóstico de la mascota. Esto es como tener un poco un veterinario en casa, ¿no? O alguien atento a la salud de tu mascota todo el día. Y de cara al futuro, ¿cómo puede y hasta dónde puede llegar la evolución de un dispositivo de este tipo, ¿no? Porque seguramente sea una pregunta friki, ¿no? Pero me he acordado del Neuralink, ¿no? Entonces, incluso podría hacerse algo parecido. Su Neuralink es un chip de una empresa de Elon Musk que se conecta, digamos, al cerebro, entre comillas, y permite hacer cosas muy chulas, ¿no? Pues igual hasta va a permitir andar a gente que ha perdido y el habla, etcétera. Entonces, supongo que por ahí se abren unos melones interesantísimos que además será más fácil de probar en mascotas que en humanos. Entonces, ¿qué tecnologías nuevas o LIDAR y aparte de lo que hace ahora, hasta dónde puede llegar Hombre, lo que de estáis lo que haciendo? hablas ya son palabras mayores, a ver. No, bueno, es Pero mi faceta friki. en principio lo que tenemos previsto es más evolucionar en la gama de productos IoT, ¿vale? O sea, por ejemplo, pues que el comedero esté cerrado y que solo cuando se acerque. Yo, por ejemplo, tengo el problema de que los gatos se comen la comida del perro y viceversa, ¿sabes? Pues que solo cuando se acerca la mascota que se abra el comedero y cuando no se cierre, o sea, a lo mejor más dispositivos dentro del hogar que estén relacionados, o la camita. Por ejemplo, nosotros no podemos medir por el tema del pelaje la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria
Si no se está moviendo mucho, sí, si no, tampoco. Entonces, pero si tienes si están en reposo, digamos, tumbados en la cama, sí que puedes intentar llegar a medir frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Entonces, creo que evolucionaremos más por ahí. También estamos mirando un tema de otras tecnologías de sistemas de movimiento que nos permitan coger más temas cardíacos como el electrocardiograma y cosas así. Pero bueno, poco a poco, poco a poco. Vale. De momento ya hace muchas cosas que tenéis que ir filtrando, ¿no? O sea que bueno, lo interesante es las posibilidades que tiene a futuro y el valor que puede aportar a día de hoy. Pasando un poco a tu faceta, yo creo que pocas personas en España conocen como tú el ámbito veterinario y la tecnología o las capacidades de innovar que hay en el ámbito veterinario. Cuéntanos un poco si el sector está usando inteligencia artificial, cómo la recibe y cómo podría usarla en casos de uso concretos en una clínica veterinaria. Bueno, pues lo que te digo, por donde he optado primero es por lo que le interesa al veterinario más, que es más el tema del diagnóstico, ¿no? El ser un buen técnico, entonces ya hay interpretación radiológica por inteligencia artificial. Están empezando a meter con los tags y con las resonancias, pero es un tema de volumen, como se hacen muchas menos, pues está tardando un poquito más. También se están metiendo en tema de las ecografías, ¿vale? El que tú simplemente pasando la sonda te vaya diciendo, oye, pues mira, hay 5 cachorros de esta perra que está gestante o este riñón, por lo que sea tal. O sea, se han metido primero en temas de diagnóstico. En lo que estamos evolucionando nosotros, en cambio, es en los temas que no le gustan al veterinario, que son más los temas empresariales, ¿no? Sí. Pues como comentábamos antes, pues estamos desarrollando para ellos temas de IA, sobre todo de temas de marketing. Y luego sufren mucho con el tema de las llamadas, ¿no? Pues eso, normalmente tienen una recepcionista o 2, pero pues están atendiendo a pacientes, suena el teléfono, a lo mejor es un momento delicado para el propietario porque está dando una mala noticia o porque está preocupado el propietario. Entonces, bueno, pues que suene el teléfono y tal, pues o que te tengan a tal, pues estamos cogiendo llamadas con inteligencia artificial, que un poco te cogen los datos de quién eres, quién es tu mascota, para qué nos llamas, porque a veces es solo para preguntar el horario y te están interrumpiendo una venta, ¿sabes? Entonces, pues un poco tal y contestar preguntas básicas a través lógicamente, de IAs entrenadas por nosotros. Y luego también, pues, emisión de llamadas, pues, sobre todo para recordatorios de citas. Porque pues, al final, aunque estamos muy tecnológicos y tal, pues al final se nos olvida, oye, que tenía que llevar al perro al veterinario, no sé qué, entonces te llama una hora antes, oye, que te recuerdo que mañana, o mañana o esta tarde, pues tienes la cita con tu veterinario a tal hora, tal, no sé cuántos. Pues estábamos un poco también entrando por ahí en temas más, digamos, de negocio para los veterinarios. Y digamos en la actividad más, lo que has comentado, que me cuadra seguro porque es bastante horizontal, ¿no? En cualquier tipo de industria. En concreto, por ejemplo, con visión por computador e imagen, has dicho alguna referencia a análisis de radiografías y tags. ¿Eso es algo que ya se está haciendo o no? Porque con humanos, por ejemplo... Radiografías y TAC no por el número, pero TAC están todavía... Bueno, pues eso, al final necesitas lo que hablábamos antes, necesitas un número de datos para poder, digamos, que la fiabilidad del dato siempre se busca que esté por encima del 98%, sobre todo en diagnósticos. Oye, si vas a diagnosticar un tumor de pulmonar o de mama o lo que sea, ¿sabes? Pues... pero eso ya existe, o sea, ya hay máquinas que se venden a los veterinarios donde, digamos, la radiografía ya te diagnostica muchas de las patologías. Lógicamente no todas, porque ya hay las patologías estas típicas del Doctor House que ya son rarísimas y no tal, pero el 95% de las patologías. Y lo que te decía, y a nivel microscopio y muestras de sangre, de heces y de orina, todo ya va con inteligencia artificial. Lo que todavía no se han metido o no han conseguido acabar es el tema de las citologías de los tumores, ¿vale? De decir,
Pero claro, hay muchos tipos de tumores y de muchos órganos posibles, pero llegará, porque en humanas sí que está. Claro, si ya es complicado con humanos, que somos todos bastante estándar, ¿no? Exacto. Con una casuística tan amplia, ya me imagino que no será ni mucho menos fácil. Otro aspecto que conoces y me gustaría explorarlo desde 2 puntos, ¿no? Es el de obtención de financiación, ¿no? Entonces me gustaría que nos comentaras, por un lado, cómo, o sea, un proyecto como el que estás contando, pues no es desarrollar un e-commerce con Shopify, ¿no? Entonces, entiendo que necesitas o habréis empleado bastante dinero hasta ahora y lo que te rondaré, Morena, ¿no? De lo que puede hacer, o sea, lo que puede costar hacer crecer esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estás financiando? ¿Cómo crees que ven los inversores un proyecto de inteligencia artificial? ¿Qué características tiene? Y luego te preguntaré también qué casos de uso o cómo un inversor puede utilizar inteligencia artificial también pues, para identificar proyectos, filtrarlos, etcétera. Vale. Bueno, en todos los proyectos hasta este he tenido inversores, en este todavía no, ¿vale? Desde con 29 años levanté medio millón hasta el último que, bueno, primero fueron 30 millones, me subieron a 50 y luego 60. Y entonces estoy intentando, que no creo que lo consiga, porque efectivamente es muchísimo más complejo de lo que me esperaba. Por ahora tengo un Neotec que nos concedieron en noviembre, ¿vale? Que es lo que nos ha permitido pues, poder emplear al equipo que tenemos, que también tenemos un doctor en veterinaria especialista en inteligencia artificial, o sea, bueno, tenemos un equipo bastante completo a nivel técnico. Entonces, bueno, pues ahora, por ahora nos estamos financiando con un Neotec, que a través de Iván de Financia Connect, pues con el que hemos trabajado ya desde que nos conocemos. Pues no, todo el tema de las subvenciones de la innovación, pues la verdad es que nos están ayudando bastante. Y ahí también he de reconocer que ser mujer, pues también juega un papel bastante a mi favor, porque somos pocas las mujeres que nos atrevemos a meternos en estos berenjenales. Sí. Pero bueno, hasta que se nos concedió el Neotec, mucho a pulmón, la verdad. Para un emprendedor que tenga un proyecto de inteligencia artificial, ¿cómo crees que son las cosas? Entiendo que los inversores, en gran medida, no sé si comparten este entusiasmo. Yo, por lo que estoy viendo, parece que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, yo creo que pocos son los proyectos en los que ya no hay algo de inteligencia artificial. O sea, es que lo que pasa es que ya no son, por lo menos, ya no se habla como proyectos de inteligencia artificial, por lo que yo he visto, sino que se habla como de agentes, o sea, como de todos los proyectos se ayudan ya de la inteligencia artificial para desarrollar un proyecto en sí. O sea, ya no es que sea un proyecto de inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial es uno más, digamos, del equipo que ayuda a que todo salga bien y a que todo se haga de una manera más eficiente y más fácil, ¿no? Creo que se está viendo un poco cada vez más así, ¿no? Más tipo agentes dentro de los propios negocios. En Laika, ¿cómo afrontáis el desarrollo? ¿Cómo habéis incorporado la parte de inteligencia artificial? Tenéis un doctor, me parece, que os asesora. Y luego, a nivel de implementación, que una de las cosas que comenta casi todo el mundo es que es una locura, ¿no? Esto de la inteligencia artificial, porque te pones a desarrollar y si pasan más de 2 meses, casi ya tienes una herencia tecnológica chunga y antigua, ¿no? Y ahí salen nuevas herramientas que te permiten hacer todo de forma más sólida y más rápida a toda velocidad. ¿Cómo lo estáis afrontando eso? Bueno, es que yo también tampoco sabía que, o sea, dentro del propio dispositivo también hay un pequeño software, tampoco mucho, porque no queremos. La dificultad, si tiene mucho software el propio dispositivo, es que te lo cojan y te lo copien, ¿no? Entonces, pero sí que hay un poco de lo que se llama firmware, que yo tampoco lo sabía. Y entonces, bueno, pues sí que, digamos, hay una parte de gestión del dato que se hace en el propio dispositivo, ¿vale? Esa parte, según los dispositivos vayan mejorando, creo que sí que va a haber que irla cambiando. Y luego la IA es básicamente
es un modelo de interpretación de datos. O sea, aunque la IA suene muy fancy, sinceramente luego es un rollo porque es básicamente lo que tú decías, es datos, etiquetarlos y ir un poco enseñando, básicamente entrenando a la IA para que ella pueda ir eso. Pero el 95% del trabajo es recolección de datos, filtrado de esos datos y tal. Entonces, muchas veces estamos recortando trozos de audio, subiéndolos, revisando las etiquetas, o sea que... Claro, supongo que esa parte sí os puede suponer una ventaja competitiva, ¿no? Si sois capaces de recolectar muchos datos, trabajar en ellos y aportarles valor, digamos, eso es vuestro, es un activo, ¿no? Sí, al final la propia base de datos es un activo en sí, exacto. Sí, sí. De hecho, nosotros cogemos bases de datos libres porque no podemos permitirnos otra cosa, pero las hay de pago, o sea que sí que hay, o sea que sí que se genera un activo en sí con esos datos. Nosotros por la naturaleza que somos seguramente las dejamos en abierto también, pero bueno, que también es un activo en sí, ¿no? Y luego una parte que me interesa mucho, yo estoy trabajando ya desde hace tiempo en el tema de aprovechar la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, para mejorar negocios, ¿no? Y sobre todo para mejorar el modelo de negocio. Entonces, ¿de qué forma utilizas la inteligencia artificial? Supongo que para crear contenidos o quien sea en la empresa que cree contenidos, pues lo hará para textos, imágenes, etcétera. Pero, por ejemplo, para análisis de datos o para análisis de la competencia, ¿o en qué ámbitos usas la inteligencia artificial? Supongo que serás adicta también a ChatGPT, ¿no? A ver, generación de contenido y todo eso, por supuesto, pero nosotros también la usamos mucho, o sea, también tenemos una rama de gestión, ¿no? De clínicas veterinarias, como comentaba antes, donde les introducimos todo esto que hemos hablado. Es que hay hasta clínicas veterinarias que no tienen web, que siguen poniendo su página de Facebook en el Google My Business, o sea, que hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, bueno, desde hacerle la propia web con inteligencia artificial hasta cuando ya nos contratan para lo que es la mejora del negocio en sí, sinceramente les pedimos el libro mayor contable, o sea, con todos los apuntes contables, se lo metemos a la inteligencia artificial y ya nos da todos los KPIs, los indicadores, las ventas por familia, nos hace una cuenta de resultados más a nuestra medida de lo que lo hace una gestoría que claro, pues normalmente no saben ni del negocio, ¿no? Que llevan una veterinaria como una zapatería, como un despacho de abogados. ¿Usáis alguna herramienta concreta o específica para eso o simplemente, digamos, un custom bot o un custom GPT? Sí, es un GPT entrenado, básicamente. Nada, esa parte es de las cosas que parecen magia, ¿no? Yo creo que todos, la primera vez que ves esto dices, esto no me lo creo, no puede ser, ¿no? Entonces, además que has vendido empresas, has ayudado a veterinarios o ayudas, ¿no? A veterinarios también en los procesos de venta de sus empresas, la capacidad en segundos prácticamente, ¿no? De convertir datos y sacarlo en información útil, pues es bastante alucinante. Sí, además también, sobre todo en los procesos de venta, cuando pues, los fondos de inversión tienen consultoras, ¿no? Que hacen las due diligence, que serían esas auditorías, ¿no? de las clínicas, lo ves que lo están usando. O sea, no te lo dicen, pero ves que ya se están metiendo también en el tema de auditorías. O sea, que sí. Y en revisión de contratos también se está metiendo mucho. Sí, lo de los contratos también es alucinante, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, pues un advisor agreement o un pacto de socios, supongo que también el destacar, ¿no? los principales riesgos o lo que sea. De cara un poco vamos a seguir un poco en el presente y luego hablaremos de cómo ves que puede avanzar la inteligencia artificial, pero ¿qué recomendarías en tu sector o en el sector que conoces bien a una clínica veterinaria que haya escuchado hablar de esto de la inteligencia artificial, crea que la pueda aprovechar? ¿Qué pasos le dirías que deba seguir o cómo podría una clínica veterinaria que, como has comentado, parece que no son precisamente pues, los más propensos a incorporar tecnologías,
o al menos un sector de ellos. ¿Qué les recomendarías? ¿Cómo podrían avanzar en esto? Y también en la parte de servicios profesionales que dais, ¿qué os encontráis y qué valor les dais? Ya has comentado un poco en la parte de soporte al cliente, pero ¿qué deberían hacer y cómo se puede mover ficha de aprovechar esta ventana de oportunidad? Claro, donde más le gustan y donde se van a meter solos, porque el veterinario le gusta, curan animales, básicamente. Entonces, Uh-huh. en todo lo que es diagnóstico y tratamiento ya se están metiendo ellos solos, ¿vale? Uh-huh. Y También perdón, los... sí, Sí. una pregunta. Por ejemplo, con los médicos hay una cierta fricción. A veces hay médicos de todo tipo, ¿no? Pero con los médicos a veces está dignidad profesional, ¿no? De una máquina no me va a tener que decir lo que deba hacer o no va a saber más que yo, etcétera. Entonces, de alguna forma, muchas veces se introducen estas tecnologías y sobre todo la inteligencia artificial como un apoyo, ¿no? Es decir, como para contrastar un diagnóstico o por si se te pasa algo o para enfermedades raras, ¿no? Que realmente no tienen mucha investigación. ¿Cómo lo perciben los veterinarios y cómo lo están? Comentas que la parte que les ayuda a mejorar la vida de los animales, bien, ¿no? Sí, sí, o sea, eso, todo lo que han sido, además que son máquinas caras, claro, porque a lo mejor un microscopio normal te cuesta súper chulo con su pantalla digital y tal, 1.000 euros, y con eso tú te puedes hacer tu muestra, lo pones en tu portaobjetos, lo miras y ves qué tipo de, o en un raspado cutáneo, que cualquier animal que tenga sarna, pues ver qué tipo de sarna es para darle un tratamiento u otro. Pues que al final tampoco te lleva mucho tiempo y que incluso a veces se puede delegar en las auxiliares, ¿no? El que lo miren y luego no la decisión del diagnóstico, pero sí que te preparen la muestra y todo eso. Y a lo mejor el que te lo diagnostica solo vale 20.000 euros, o sea que es que... Sí, sí. Pero les encanta. O sea, los cacharritos a los veterinarios de Ah, diagnóstico, cualquier fenomenal. cosa, lo abrazan muchísimo. O sea, de hecho, desde que yo acabé la carrera, hace 25 años ya, a ahora, o sea, ha cambiado muchísimo, porque antes, claro, no había casi ni ecografía, entonces, radiografía sí, pero entonces, todo eso lo abrazan muy bien. Entonces, yo les recomendaría que se apoyaran más en la parte de negocio, que no les gusta nada, pero que en cuanto ya crecen y a lo mejor tienen 10 empleados y tal, pues ya les cuesta un poco más. Entonces, desde gestionar los horarios, que suele ser un problemón en las clínicas, sobre todo los hospitales que son 24 horas, ¿vale? Que todo eso ya se apoyen en una IA, o sea, porque al final cuadrar no sé qué, pues está queriendo, ¿sabes? Eso es muy fácil hacerlo con una inteligencia artificial. Hasta lo que te decía del tema de optimizar las llamadas, o sea, se están anunciando en Google, una llamada te cuesta 1 euro y el 50% de las clínicas veterinarias no cogen el teléfono, porque lo que te digo, están haciendo otras cosas, están atendiendo a un paciente y no les parece bien decirle, espera un momento, sí, dígame, espera un momento. Entonces tienes a los dos como esperando, entonces pues se pierden muchas llamadas en las que has invertido en Google Ads una pasta para salir ahí y que eso, y luego no la puedes coger y luego ya no les da tiempo a resolverla. Entonces, pues el utilizarlo para la atención al cliente creo que es muy importante. Y luego, pues sí, lo que tú también comentabas al principio de los chatbots, que también Alfredo comentó en lo suyo, pues para dudas básicas de, oye, ¿cada cuánto tengo que desparasitar a mi mascota? Oye, pues que te diga, ¿sabes? Que lo vayan introduciendo en sus webs para poder pues descargarse de todas esas consultas que no necesitas a un veterinario físico para que les conteste, ¿no? Por ejemplo, para investigación o encontrar papers, no sé si conoces Consensus. Sí. A mí eso me parece alucinante, ¿no? Si fuera médico veterinario, ¿no? Consensus, para quien no lo conozca, básicamente es una web, ¿no? Donde tú haces una pregunta y te responde estilo ChatGPT, solo que además de información con datos, gráficos, etcétera, cita las fuentes y puedes encontrar los papers, supongo que sobre todo de cara a algo que no conozca muy bien, ¿no? Una enfermedad o algo así, se ayudará un montón, ¿no? Sí, eso lo están usando ya, de hecho, y luego, aunque está más enfocado al tema médico, pero luego también les ayuda muchísimo a la hora de escribir informes, ¿vale? Sobre todo a los, claro, porque los que ya tienen la mascota asegurada, que cada vez son más,
el seguro requiere de un informe y no le vale con, ¿sabes? Con 4 líneas. Tienes que hacer más o menos detallado. Entonces, a poco que le escribas un prompt, ya más o menos de lo que tiene que tener un informe según la aseguradora que te lo haya pedido, pues ya de ahí se quitan un montón de trabajo, porque tú le dices, oye, pues le he diagnosticado lo que sea, un tumor de mama, y ya él te pone todo, los datos del paciente, todo, cuando se diagnosticó, cuándo tal, cómo se ha tratado, tal. Entonces, para informes, tanto para seguros como para, si te viene un animal referido de una clínica más pequeña, donde tú hayas tenido que hacer algo un poco más peligroso, eso ayuda un montón. Incluso internamente, por si luego tiene que seguir el caso un compañero, que tú puedas escribir 4 palabras y la inteligencia artificial ya un poco lo deje un poco más elaborado. O sea, en transmisión de la información creo que es fundamental también dentro del centro. Y luego has comentado que también se utiliza o se empieza a utilizar, te he entendido que integrado en máquinas, ¿no?, que se venden para interpretar, por ejemplo, radiografías, etcétera. Para análisis de sangre, por ejemplo, el otro día hice un ejercicio que me quedé alucinado, ¿no? Básicamente le metí un análisis de sangre y vamos, te saca todo mucho. No es por meterme con los médicos, ¿no? Pero de forma bastante más clara que un médico muchas veces, ¿no? Sí, hay 2 tipos de analítica dentro de sangre en humana y en eso, que sería la bioquímica, o sea, la que te mide en plan, pues, la glucosa, no sé qué tal, las cosas químicas, y luego la celular, ¿vale? La que te dice, bueno, pues tienes tantos glóbulos rojos, tantos glóbulos blancos, tantos linfocitos, todo eso. Entonces, va mucho más avanzada la de la bioquímica, ¿vale? Porque debe ser más sencilla a nivel IA que la otra, pero ya hay de las 2, siendo una mucho más cara. O sea, necesitas 2 máquinas en una clínica para hacer estos 2 tipos de analítica y ya casi todo el mundo tiene, por lo menos en la de bioquímica, la que tiene IA. Sí. Y ayuda muchísimo. Y en concreto en las clínicas veterinarias, pero en general, ¿hacia dónde crees que puede llegar o qué tecnologías o qué vías o qué tendencias crees que pueden ser relevantes en los próximos años en torno a la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que nos va a ayudar un montón a todos. O sea, desde luego, a ver, en medicina veterinaria al final necesitas un veterinario, porque el veterinario tiene que ser muchas veces ese recolector de datos, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, con nuestro dispositivo no le puedes medir, por ejemplo, o ir a auscultar, ¿no? Entonces tienes que tener, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Muchas de las cosas que hace el veterinario no tal. Los robots de cirugía pues llegarán, pero también dentro de mucho tiempo. Por ahora es una profesión muy física, o sea, muy que necesitas ir con tu perro para que te diga, pero bueno, yo creo que todo va a ser para bien, o sea, que al final es una herramienta que lo que nos hace es tener mucho más conocimiento, no equivocarnos en el diagnóstico, y al final al veterinario le gusta mucho la medicina basada en la evidencia, ¿vale? Que yo creo que eso se aplica a cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier cosa basada en la evidencia, y con la IA tienes, digamos, acceso a muchos más datos y a mucha más evidencia de que con estos datos el diagnóstico es este y el tratamiento adecuado es este. ¿Y qué desafíos crees que va a enfrentarse la inteligencia artificial en temas aspectos éticos va a haber que tener cuidado? ¿Cómo crees que se está regulando? ¿Cómo crees que se debería regular? Si es que tienes una opinión sobre eso. A ver, yo creo que el mayor desafío es a nivel hardware, ¿vale? Porque al final la tecnología va soportada por máquinas que tienen que procesar un gran volumen de datos. Y bueno, ahí hemos estado la semana pasada en el congreso de Google Cloud en Las Vegas, y básicamente han desarrollado unos ordenadores que todavía sin llegar a ser la computación cuántica, pero ya son como 4 veces más potentes de lo normal, mucho Sí, más esos van a ser los vendedores de palas, ¿no? En la fiebre del oro, o sea. Total. Entonces, al final necesitas, digamos, mucho hardware, mucho tal,
para soportar toda esta gestión de datos, porque al final lo que es lo que hablábamos antes, que suena muy fancy lo de IA, pero al final es gestión de datos y poder obtener datos de esto, ¿no? El machine learning ya es otra cosa, ¿no? Pero la IA sería un poco eso. Entonces, yo creo que eso es un desafío muy potente, o sea, el que el hardware acompañe al software. De hecho, ya Google ha presentado en eso la semana pasada dos herramientas, una a nivel chip y otra a nivel, digamos, CPU gigante para poder lidiar con estas cantidades de datos a nivel corporativo. Y sí, a nivel yo creo que de protección de datos y a nivel legal, creo que habrá, o sea, yo tengo suerte porque en mi sector, claro, al ser mascotas, eso que con la nueva ley de septiembre del año pasado ya estamos un poco más regulados, pero bueno, que aún así yo creo que bueno, pues es más fácil, mucho más fácil, lógicamente los datos clínicos sobre todo no son tan importantes, ¿no? Porque claro, con una persona es difícil, es más peligroso el saber si mi madre ha tenido cáncer de mama, mi padre ha tenido cáncer de mama, yo estoy presentando no sé qué analítica o no sé qué tal, que me cojan en un trabajo a lo mejor. O entonces, sí que no me gustaría estar en el lado de los médicos ahora, ¿no? De decir hasta Sí. Claro, a nivel de genética, ¿no? Y toda la información que se va a poder sacar de eso, súper interesante. Y ya, digamos, para terminar, a un emprendedor que esté poniendo en marcha un proyecto, ¿no? ¿Qué recomendaciones le darías? Antes has comentado una cosa, tú ya has pasado por, o conoces muy bien, lanzar proyectos con capital y con inversores, etcétera. Y en este, que además tiene un volumen y un, digamos, que ponerlo en marcha, pues no es precisamente algo que dos personas simplemente renunciando a tener un sueldo durante 2 años. Entonces, ¿qué consejos les darías y por qué este último proyecto has decidido o estás intentando bootstrapearlo y sacarlo adelante, digamos, sin inversores? ¿En cuanto a los inversores o en cuanto a la IA? Sí, no, en cuanto a un emprendedor, por ejemplo, que tenga una idea de un producto que no vaya de lado, sino que Pues si lo incorpore puedo de hacer con forma... bootstrapping, que lo haga con bootstrapping. Por mí, yo creo que sería lo mejor y ya cuando ya sepas bien lo que quieres, ya puedes meter financiación. Yo creo que también hay que ser honestos con los inversores y saber, ¿no? Hasta que no sepas dónde te estás metiendo y cuánto vas a necesitar y para cuánto tiempo, es mejor hacerlo solo. Los inversores, cuando necesites meterlos, pues hacer muy bien esa due diligence, ¿no? También de decir, vale, pues que haya sido un inversor con experiencia, que deje su libertad al emprendedor, pero a la vez le asesore. O sea, yo creo, bueno, pues el típico concepto del smart money que hemos hablado tanto desde que nos conocemos. Y luego que se apoye, sí, muchísimo en la IA. O sea, si quiere crear una empresa de servicios que, bueno, pues ahora en Estados Unidos hemos conocido muchísima gente que tenía agencias de automatización, ¿no? Que le vendían servicios de automatización a las empresas y si no, pues que lo use lógicamente en su compañía, pero yo creo ya más en eso, pues lo que te hablaba, más de agentes, ¿no? De incorporar la IA como un elemento más en cualquier negocio, más que hacer negocios de IA, ¿no? Es como... Yo hago un negocio de consultoría a clínicas veterinarias con IA, pero... Claro, sí, es que al final muchos ámbitos que tienes que tocar como emprendedor y seguramente pues no tengas experiencia previa, el apalancarse sobre la inteligencia artificial, ¿no? Por lo menos al principio, cuando tienes que ir rápido y tampoco te puedes permitir tener un equipo con especialistas para todo, ¿no? Pues el apoyarse en eso yo creo que es un buen consejo. Muy bien, Elisa, pues nada, a ver si no pasan años en que nos volvamos a ver y si coincidimos pronto. El proyecto es alucinante, espero Muchas gracias. que vaya todo muy bien y te voy siguiendo la pista, ¿vale? Vale, muchísimas gracias por la entrevista. Me ha encantado. Nada, hasta Un luego. abrazo. Hasta luego.